Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 181. Estamos en Segunda de Reyes y vamos a considerar los capítulos 17, 18 y 19. El capítulo 17 y 18 son un poco más extensos de lo acostumbrado, pero su contenido, aunque es importante, se puede resumir bastante simplemente. Si han estado leyendo con nosotros a través de los libros de los reyes, sabe que los últimos capítulos comenzaron a introducir a los reyes Pul y Tiglat-Pileser, reyes de Asiria. Deben recordar a Tiglat-Pileser de su apoyo de Judá en contra de Israel y Siria al pedido de Acaz. Acaz esencialmente se prestó como siervo de Tiglat-Pileser, habiéndole pagado tributo por su defensa. El capítulo 17 comienza con el reinado de Oseas, hijo de Ela, en Samaria, la capital de Israel. Noten que Acaz llevaba 11 años reinando en Judá cuando acontecen los eventos del capítulo 17. Noten en el verso 3 la introducción de Salmanasar, rey de Asiria. Salmanasar sucedió a Tiglat-Pileser el primero. Noten que Salmanasar hace de Oseas y la nación de Israel un tributario de Asiria. Sin embargo, en el verso 4, Salmanasar se entera de un complot de Oseas de rebelarse contra Salmanasar y Asiria. Deben notar que el respaldo con la cual contaba Oseas era el rey de Egipto. El rey de Egipto llamado So no entra en más importancia en este capítulo, pero notarán en el capítulo 18 que similares acusaciones se hacen contra Ezequías por otro rey de Asiria. Salmanasar no permite la rebelión de Oseas y lo tiene encarcelado. Mientras que Oseas es encarcelado, Salmanasar se levanta en contra de Samaria, tomándola cautiva y llevando su gente a tierras lejanas. Deben notar que esto se tarda unos 3 o 4 años. Este es el comienzo de la esclavitud de Israel. Noten en el verso 5 que Salmanasar sigue su persecución de Israel hasta apoderarse de todo el país. Desde el verso 7 en adelante se identifican los motivos por los cuales Israel cayó ante Asiria. El capítulo define las múltiples veces que Israel provocó a Jehová a celos y a ira por su repetida idolatría. Se mencionan varios dioses a los cuales el pueblo se vendió para seguir y la construcción de lugares altos y el establecimiento de falsos profetas y videntes, quienes los aplaudieron en sus hechos. Noten el verso 18, cual define que Dios quitó a Israel de delante de su rostro, dejando solo la tribu de Judá, aunque debemos notar que la tribu de Judá incluía a Benjamín y parte de la tribu de Simeón. Noten luego del verso 18 en el adelanto de lo que sucedería en Judá, mencionando que Judá no tuvo temor de Jehová, ni aun viendo lo acontecido con la nación de Israel. Noten el detalle en el verso 23 de que Israel no había regresado del cautiverio al tiempo de la escritura del libro de los reyes. Esto es significante por cuanto el libro de los reyes menciona los libros de las crónicas, estableciendo una fecha tarde para su composición poco antes o después del regreso del cautiverio de Judá. La segunda mitad del capítulo trata acerca de la población de Samaria por el rey de Asiria. El imperio de Asiria acostumbraba trasladar a sus cautivos de diversas ciudades a otras ciudades conquistadas, formando poblaciones mezcladas. La idea tras tales acciones era que los pueblos no tendrían suficiente unidad como para rebelarse contra Asiria de esta manera, ya que consistían de diversos grupos étnicos. También como ninguno de los grupos eran nativos de los pueblos cuales habitaban, ninguno sentiría el orgullo por su país como para intentar liberar a la ciudad. Samaria viene a ser poblada por el rey de Asiria. Sin embargo, los pueblos quienes son trasladados a Samaria padecen frente a leones salvajes. Noten la teología de estos hombres quienes le mandan a decir al rey de Asiria que no entendían cómo temer a Jehová, por lo cuanto eran afligidos por leones salvajes. Por lo tanto, el rey de Asiria envía sacerdotes de Jehová de regreso a Samaria como para instruir al pueblo en el temor de Jehová. Sin embargo,
embargo, como pueden leer en el capítulo, una vez el problema de los leones se apaciguó, el pueblo se volvió tras la idolatría. Esta mención del pueblo es significante por cuanto Samaria viene a ser eventualmente tomada también por el rey de Babilonia. Noten las múltiples referencias a cómo el pueblo temía a Jehová y servía a otros dioses. Por lo tal, Dios los entregaría en manos del próximo rey de Asiria. El capítulo 18 contiene la descripción de Ezequías, hijo de Acaz, reinando sobre Judá. Ezequías hereda un reino debilitado por la idolatría y la imposición de Asiria. En contraste a su padre, quita los lugares altos y corta los símbolos de Acera, recuerden la diosa de Jezabel. Noten en el verso 4 el detalle sobre la serpiente de bronce cual hizo Moisés en el desierto. Tal era la condición del pueblo que hasta adoraban a la serpiente de bronce, quemando incienso frente a ella. Nehustán simplemente significa cosa de bronce. Los versos 9 al 12 describen la toma de Samaria descrita en el previo capítulo. El resto del capítulo trata de la amenaza de Asiria durante el año 14 del reinado de Ezequías, unos 7 años luego de la caída total de Israel. Deben notar el detalle en el verso 13 que el rey de Asiria ahora se llama Sennacherib. Sennacherib es un hombre frío y cruel y manda a amenazar a Ezequías hasta que Ezequías cede delante de él ofreciéndole tributo. Noten que el tributo impuesto sobre Ezequías era tanto que tuvo que quitar el oro de las puertas del templo de Jehová en conjunto con todo el tesoro de la casa de Jehová y todo el oro de la tesorería de la casa real para pagar el tributo. Aunque Ezequías le pagó el tributo, Sennacherib insiste en perseguir a Judá. Envía mensajeros a blasfemar a Dios, a Ezequías y a Judá. Noten en el verso 21 la referencia al rey de Egipto. Sennacherib aparentemente imaginaba que Ezequías haría semejante a Acaz su padre y a Oseas de Israel buscando ayuda del rey de Egipto. Sin embargo, Ezequías no contaba con el apoyo de los egipcios. Luego de blasfemar a Jehová, los mensajeros mandan a preguntar a Ezequías cuáles de los dioses de las otras naciones cuales conquistaron pudo salvar a su pueblo de la mano de Sennacherib. Aunque los embajadores de Ezequías le piden a los mensajeros de Sennacherib que hablen en arameo como para no intimidar al pueblo, los mensajeros levantan su voz en hebreo para que todo el pueblo escuchara sus palabras desafiantes. El capítulo termina con los embajadores del rey rasgando sus vestidos y contándole a Ezequías las palabras de los mensajeros de Asiria. El capítulo 19 comienza con la reacción de Ezequías frente al reto de Sennacherib. Ezequías también rasga sus vestidos, pero en humillación, no solo en luto. Noten en el verso 2 la introducción del profeta Isaías, hijo de Amós. Este es el mismo profeta del libro cual lleva su nombre y leeremos más acerca de estos acontecimientos durante nuestra lectura de su libro más adelante. La palabra de Ezequías a Isaías era que orara por Judá a ver si Jehová tuviera misericordia del pueblo y lo librara de la mano de Sennacherib. Noten la contesta de Isaías particularmente en el verso 7, explicando que Sennacherib oiría un rumor y se apartaría de Judá. El rumor cual escucha es que el rey de Etiopía, habiendo pasado por Egipto, venía a hacerle la guerra. Deben notar una similitud entre esta historia y lo que Juan menciona acontecerá durante los días del anticristo sobre la tierra. Como dice el libro de Eclesiastés, lo que antes fue, volverá a ser y no hay nada nuevo debajo del sol. Noten lo desafiante que son los mensajeros de Sennacherib, aun siendo que Sennacherib se volvía de la ciudad para atender el rumor del rey de Etiopía. Sin embargo, la vuelta de Sennacherib de Judá le da oportunidad a Ezequías de humillarse ante Jehová en el templo, confesando los pecados de Judá y pidiendo la intervención de Jehová frente a la amenaza de Asiria. Los versos 20 al 28 contienen palabra de juicio contra Sennacherib. Esta palabra es pronunciada a oídos de Ezequías
y Jehová le da señal del tiempo del cual serían libres de la opresión de Asiria, por lo menos 3 años de cosecha. Noten la determinación de Jehová en los versos 32 al 34, decidiendo amparar la ciudad por amor a sí mismo y por amor a David. Noten en el verso 35 que esa misma noche el ángel de Jehová mata a 185 asirios. En respuesta, Sennacherib regresa a Nínive, donde entra en el templo de su dios Nisroch para adorar. Sin embargo, estando en el templo de Nisroch, sus propios hijos se levantan en contra de él y lo hieren a espada, de modo que muere. Esar-Adón reina en su lugar. Esto han sido los capítulos 17, 18 y 19 de Segunda de Reyes. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios les guarde.